En este video les voy a contar las estructuras proteicas. Son 4 en total. Y de la estructura que tenga la proteína va a depender la función que cumpla en el organismo. La estructura primaria es la secuencia u orden que tienen los aminoácidos en la cadena. Por ejemplo, en las proteínas que vimos anteriormente, el número de aminoácidos, el tipo de aminoácidos y el orden que llevan en la cadena es lo que determina entonces la estructura primaria. O sea, estas dos proteínas tienen estructura primaria diferente. La estructura secundaria es cómo se enrollan sobre sí mismas, se enrollan o se doblan sobre sí mismas. Tenemos la hélice, ¿lo ven? Es como un resorte, para que lo vean más claro, tiene esta estructura, ¿sí? Y la beta plegada, que es en forma de zigzag. Tenemos entonces la hélice y la beta plegada en forma de zigzag. La estructura terciaria es cómo se enrollan sobre sí mismas esas estructuras secundarias. Pueden enrollarse o pueden no enrollarse. Por ejemplo, si la hélice se enrolla sobre sí misma, ¿sí?, aparece una proteína globular. ¿Lo ven? La hélice y aparece una proteína globular. Si en cambio permanece sin enrollarse, tenemos una proteína hélice y la plegada no tiene estructura terciaria diferente a la secundaria. Entonces a veces se pueden distinguir estructuras terciarias con respecto a la secundaria y a veces no. En la globular distinguimos porque es la hélice enrollada sobre sí misma, doblada sobre sí misma, formando un glóbulo, ¿sí? En cambio, en las otras dos no, siguen conservando la misma estructura y entonces tienen estructura secundaria y terciaria igual, hélice y plegada. En el caso de la cuaternaria, es cómo se asocian las proteínas terciarias, la estructura terciaria entre sí. Por ejemplo, si dos estructuras terciarias o globulares o 3 o 4 se asocian, ¿lo ven? Acá tenemos lo que se llaman las proteínas globulares. Este tipo de proteínas permiten el desplazamiento por la forma que tienen, ¿sí?, una forma más compacta, ¿sí? Eso hace que puedan trasladar sustancias. Por ejemplo, la hemoglobina es una sustancia, una proteína globular, donde acá, en el medio de estas 4 estructuras proteicas globulares, tiene al hierro, que es el que va a transportar al oxígeno en la sangre y después al dióxido de carbono. En el caso de las hélices, tenemos, ¿ven? Acá hay 2 hélices, 3 hélices. Se agrupan entre sí, ¿ven? A ver si puedo, con una mano es medio difícil, pero se agrupan entre sí formando una proteína tubular, ¿ven? Tiene forma de tubo. ¿Lo ven ahí? Bueno. Estas proteínas, obviamente, como son como tirabuzones, ¿sí?, como resortes, son elásticas. Bueno, ahí se me desarmó, pero son elásticas, entienden, ¿no? Pero son elásticas, pero no son muy resistentes. Por ejemplo, si yo estiro un pelo, lo puedo estirar hasta cierto punto porque después se rompe. En el caso de las zigzag, yo acá les representé en un papel como cada una de estas líneas rojas representa una cadena proteica. Y si lo vemos de costado, estaríamos viendo la estructura, perdón, pero es difícil con una mano. La estructura zigzag, ¿la ven? Ahí, la estructura zigzag. Si se asocian entre sí, queda una lámina, queda una proteína laminar. O sea, esta estructura zigzag o plegada
interactúa con esta de al lado y así sucesivamente, como si fuera la chapa de un techo. ¿Sí? ¿Lo ven? Estructura fibrosa se llama esta. Por supuesto, estas estructuras son resistentes al estiramiento, o sea, no se estiran con facilidad, pero son bastante fuertes.